enfermedad arterial oclusiva periférica. Ya no ingresa nadie más, les hemos dado 10 minutos de ingreso a todos, ¿no? Enfermedad oclusiva periférica, ¿no? Es importante esto en realidad, ¿por qué? Porque esta enfermedad la vemos mucho en urgencias. Yo soy cirujano de urgencias, entonces puedo ver varias de estas patologías que les muestro, ¿no? Y la enfermedad oclusiva periférica es una de las enfermedades que podemos ver con relativa frecuencia en los cirujanos. Les voy a... Enseguida me conecto yo mismo. A ver, un segundito. Bueno, ahora sí me ve. Ya, veamos, entonces ahí está la enfermedad arterial oclusiva periférica. Es importante esto en la urgencia, les quiero decir. Enfermedad vascular periférica, anteriormente llamada, ahora más propiamente enfermedad arterial oclusiva, porque vascular significaba no solamente la parte arterial, sino también la venosa, ¿no? Pero ahora vamos a clasificar de esto y también hay que ver la parte importante de linfáticos. Entonces vamos a ver todos estos tres aspectos fundamentales. Vamos a ver además tromboembolia pulmonar y vamos a ver trombosis venosa profundo. Serían los 5 temas que tenemos para abarcar hasta terminar nuestro temario, ¿no? Entonces son 5 temas y 5 clases estimo pasar hasta el próximo jueves, ¿no? Veamos, entonces, es una de las causas principales, ¿no? En realidad esta incidencia está relacionada con los libros, que el libro es americano, ¿no? El 3% de los hombres tienen de 40 a 45 años, el 0,3%, perdón, y más del 1% en los 70 años. ¿Cuál es el riesgo de la arterial oclusiva periférica? ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Esto es fundamental, apuntar esto. Los fumadores es importante. Hipertensión arterial, dislipemia, hipercoagulabilidad es importante, la hipercoagulabilidad, las policitemias secundarias, no tenemos a la altitud principalmente, no en nuestro medio, insuficiencia renal, diabetes mellitus, obesidad y antecedentes familiares. El factor genético en la actualidad es uno de los factores más importantes que se toman en cuenta en nuestra vida cotidiana y la verdad es que es importante observar que ahora con lo que significa la genética, casi todas las enfermedades tienen una relación en realidad con la parte genética, ¿no? Entonces los genetistas están en un buen trabajo. Entonces veamos, eso es importante, los factores de riesgo o los riesgos que aumentan la predisposición a una enfermedad arterial oclusiva periférica, que antes se llamaba enfermedad vascular periférica. Fundamentos de la enfermedad. Bueno, primero les voy a decir microanatomía de la pared vascular. El endotelio es fundamental en la anatomía de la pared vascular. Eso pueden anotar, el endotelio es fundamental. En el endotelio es la capita que nos protege de cualquier trombo, de cualquier lesión o enfermedad que podríamos tener. Eso es fundamental recalcar y hablar de eso, es importantísimo. El endotelio es fundamental. Obviamente las paredes de la pared arterial, la túnica adventicia que le cubre también son importantes, ¿no? Veamos algo fundamental de destacar, es en realidad lo que significa el endotelio. Hay un endotelio intacto y por lo tanto vamos a tener también un paciente sin problemas vasculares, pero cuando el endotelio se toca va a producir algunas alteraciones. Aterosclerosis, ¿qué es la aterosclerosis? Atero, no estoy diciendo arteriosclerosis, que es distinta. Aterosclerosis es la pérdida de elasticidad de las arterias. ¿Cómo es la pérdida de elasticidad? Se produce un endurecimiento de las arterias. Eso es importante. En cambio, arteriosclerosis no es así.
arteriosclerosis es cantidad de lípido, de grasa que existe. Y es lo fundamental, la clave en lo que significa y está. Y entonces la arteriosclerosis presenta lípidos. Y al presentar lípidos podemos hacer incluso trombos de lípidos, ¿no? Entonces es fundamental hablar de eso, ¿no? Y decir que la arteriosclerosis es el endurecimiento, la fibrosis de la arteria. En cambio, la arteriosclerosis no, es la presencia de lípido, que es lo fundamental y clave en lo que significa la arteriosclerosis. No es lo mismo. Evaluación y tratamientos con pacientes con enfermedad arterial. Hay que considerar cosas importantes. Enfermedad arterial, esto quiero que anoten porque no están en las diapositivas, arterial crónica y aguda. Así claro. Y en realidad hoy día vamos a hablar primero de la enfermedad crónica y luego vamos a hablar de la aguda. La insuficiencia arterial crónica. Todo esto es crónico. Entonces veamos, ¿qué puede haber en la enfermedad arterial crónica periférica? Dolor agudo crónico, es bien claro. El dolor crónico se tiene durante mucho tiempo y el dolor agudo es cuando el paciente comienza a realizar algún esfuerzo, alguna actividad. Entonces, ¿qué le va a dar a este paciente además del dolor? Lo que significa claudicación. ¿Qué es la claudicación? ¿Alguien sabe? Es la dificultad al seguir la deambulación o al hacer alguna actividad. Esta dificultad va a producir un cansancio. Es como cuando ustedes van a la Virgen de Urcupía, los que van y los que son creyentes, caminan varios kilómetros y comienzan a sentir cansancio en las piernas. Esa es la claudicación. Y hay un momento que quieren sentarse y porque ya no pueden caminar más. Eso es claudicación. Y obviamente también podemos tener dolor en reposo. Definitivamente en una actividad normal durante kilómetros de caminata puede haber claudicación. Bueno, a la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Úlceras y heridas. Hay algunas veces úlceras, en estos casos es grave, ¿no? Porque las úlceras significa pérdida del tejido y las heridas de que ha habido pérdida del tejido y obviamente han cicatrizado. Ausencia de vello, piel seca y brillante, palidez y edema, eso es fundamental. La palidez, ¿qué significa palidez? Poca vascularidad arterial. Y ahí tengamos, miren un ejemplo de una arteriosclerosis. Ahí hay acumulación de grasa, eso es arteriosclerosis. Aterosclerosis es el endurecimiento solamente. Entonces, esa grasa que ven es arteriosclerosis, sustancias grasas. Cuando se endura la pared, se llama aterosclerosis. Bueno, vamos a ver la diferencia entre la parte arterial crónica y la aguda. La crónica. Primero ahí vamos a ver, hay pruebas fisiológicas fundamentales que consisten en fácilmente tomar un esfingomanómetro y un estetoscopio que todos tomamos, ¿no? Y vamos a ver lo que sucede. Y van a ver esto, el índice tobillo y brazo. Es fundamental, es una herramienta diagnóstica para la evaluación de la circulación arterial de los miembros inferiores. ¿Por qué? ¿A qué miembros afecta más la insuficiencia arterial crónica? A los miembros inferiores. ¿Por qué? Por el fenómeno de la gravedad, de la presión hidrostática y obviamente también de lo que significa la distancia que existe entre el corazón y las extremidades inferiores. Bueno, veamos. Es importante y compara, es un parámetro que compara la presión sistólica de las arterias de los tobillos o tibiales con las braquiales humerales. Importante, es decir, la presión debería ser igual o similar. No debe haber un desbalance. Es decir, si en la presión del brazo es 120-80, en la pierna, si fuera 160, hay un desbalance, pero si las variaciones son mínimas, se puede todavía considerar como un parámetro normal por la lejanía. Pero vamos a ver el índice tobillo-brazo, como se llama, que es la toma de la presión a nivel del braquial y del tibial posterior o pedia. No debe variar mucho, creo que tenemos aquí otra, donde nos dice cuánto es la variación y vamos a sacar las variaciones. Aquí están las variaciones. Entonces, las variaciones desde normal, aceptable, hasta lo anormal que vamos a ver luego. ¿En qué consiste el índice tobillo-brazo? O llamado también
pierna, brazo, es tomar ¿qué? La división entre la presión de la pierna y la presión del brazo. Si es 120-80, 120-80, será pues 1, porque así es. Y 1 a 1.2 es el valor normal. Ese es el índice tobillo-brazo. Cuando ya hay variaciones, vamos a ver que vamos a producir cierto tipo de alteraciones en la vascularidad. Eso es importante. Hablamos ahora, ¿en qué consiste el procedimiento, no? El procedimiento, ¿no? Entonces, fundamental. Primero hay que hacer la palpación de las arterias, el paciente en general en decúbito dorsal, y se puede hacer también con ecografía Doppler. El equipo de ecografía Doppler y nos va a evidenciar la salida después de que dejemos de apretar lo que significa ¿cómo se llama? El esfingomanómetro, ¿no? Entonces vamos a ver, hay que hacer el manguito, entonces se va desinflando, se ve pasar la arteria y vemos si es que hay un buen flujo a través del Doppler, no habría en ningún momento. Pero si hay una diferencia en la parte sistólica más alto de la arteria braquial en relación a lo que significa las tibiales y pedia, entonces vamos a tener problemas. Por ejemplo, que la presión arterial en la arteria braquial sea de 120 versus la presión en la tibial posterior o en la pedia sea 100, nos va a dar un valor de aproximadamente 1.2, que está en el borderline, le dirían. ¿Qué significa borderline? En el límite normal aceptado. Pero ¿qué vamos a ver si es que produce, por ejemplo, una presión que sea de 125 en el brazo dividido entre 100 en el tobillo? Ya nos da 1.25. Por lo tanto, es anormal y vamos a ver que hay una interpretación encima de lo normal. Bueno, vamos a ver eso. Cuando existe una alteración en relación al índice tobillo-pierna que sea entre 100 la pierna y el brazo, a ver, pongamos en la pierna 100 en la pierna y en el brazo 130 o 125, las relaciones de 0,8. Miren, ahí hay una enfermedad arterial. Ese es el problema. Entonces, debemos considerar esos parámetros. Hacer solamente la división de la presión sistólica de la pierna en relación al brazo. Cuando el resultado es de 1.2 es normal. Cuando es de 0,8 a 0,9 es enfermedad arterial, como les he mencionado, en el paciente que tiene 100 en la pierna y 120 en el brazo. Normalmente 120 daría 1, que es lo normal. Bueno, entonces ahí está la presión sistólica, que es la que nos indica este índice. Y este índice nos ayuda a valorar lo que significa el índice tobillo-brazo o pierna-brazo, que ya estamos viendo sus parámetros. Veamos, el valor de 1.2 normal, sobre 1.2 anormal. Como veíamos, de 0,8 a 0,9 enfermedad arterial, de 0 a 5,8 enfermedad arterial moderada, con claudicación. Y finalmente la menor a 5 cuando es severa y obviamente el paciente ya no puede ni caminar y tiene dolor en reposo. Esas son las características que se tienen en relación a lo que es el valor de los índices tobillo-brazo o pierna-brazo. Bueno, y ahí podemos ver, en realidad esta es una foto que ven a la derecha de su pantalla y a la izquierda de ustedes, con necrosis de los dos últimos sortejos por una enfermedad oclusiva arterial aguda, a mi punto de vista. La crónica produce sobre todo isquemia, que es progresiva, con palidez y con dolor y claudicación, como han visto. Pruebas de imágenes, definitivamente. Lo mejor es tener una angiografía, pero eso no se puede hacer, ¿no?
al momento. Es difícil encontrar la arteria, identificar y sacar las radiografías que ustedes están viendo. Es la angiografía, que puede ser por un rayos X, por tomografía o por resonancia magnética. Esa es así la angiografía que se hace. Para nosotros lo fundamental es una ecografía dúplex. ¿Qué significa ecografía dúplex? Es la combinación de una ecografía Doppler con una ecografía tradicional. ¿Y qué compara y qué valora? El flujo arterial con el Doppler y además la afectación de los tejidos vecinos a la arteria. Es decir, si hay una isquemia, hay un edema, etc., o hay cambios tróficos en lo que significa de la contextura de los músculos. Eso es ecografía dúplex, anoten. Es importante combinar la Doppler con la ecografía tradicional. Y obviamente la ecografía Doppler es fundamental también en esto, porque muchas veces solo pedimos ecografía Doppler los cirujanos en la urgencia. La dúplex nos hace una valoración también de lo que significa el tejido circundante. Hay otras ecografías intravasculares que no tenemos en medio, que los mencionamos, pero no los vemos frecuentemente o no las podemos ver en nuestro medio. Veamos ahora lo siguiente, el tratamiento. El tratamiento, como es una enfermedad crónica, también el tratamiento es crónico, como por ejemplo, control de la presión, dejar de fumar, la utilización de antiagregantes, sobre todo en los poliglobulitos. El ASA de 100 miligramos es fundamental. Modificación de lípidos en lo que significa la parte de las medidas higiénico-dietéticas. Hacer ejercicio es importante para bajar de peso y mejorar la circulación, eso es fundamental. Ese es el tratamiento médico. ¿Se dan cuenta? Hay tratamiento médico, es decir, tratamiento para mejorar las condiciones. Obviamente, si no mejoran, recién nos vamos al tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo hacemos el tratamiento quirúrgico? Cuando hay claudicación intermitente, cuando hay isquemia de extremidades, como han visto, o cuando tenemos un pie diabético con úlceras o con cicatrices de las úlceras. Es fundamentalmente hablar de este aspecto. Bueno, cuando haya una afectación con un pie y con necrosis, se puede hacer el tratamiento quirúrgico con la amputación en la base del pie afectado, que es de radios. Esto es importante porque es técnica quirúrgica transmetatarsiana, es en los metatarsianos, intracondilia, que es por debajo de la tuberosidad tibial, y supracondilia en boca de pez, que es 12 centímetros o 10 a 12 centímetros sobre la meseta tibial. De todas estas amputaciones, la que tiene mejor evolución en prótesis y demás es la amputación supracondilia, porque se han hecho prótesis de habilitación de acuerdo a esto. La que es transmetatarsiana es difícil, y también la intracondilia. ¿Por qué? Porque significa tener que todo el cuerpo va a ir sobre la tuberosidad tibial y bueno, pues entonces es más difícil. Yo sugeriría la amputación supracondilia como base fundamental en caso de amputación. Intervenciones de revascularización. Revascularidad significa volver a destapar lo que estaba tapado. Puede ser tratamiento abierto o vamos a tratar tratamiento endovascular. El abierto obviamente es haciendo una incisión, abrimos la arteria y retiramos el trombo, un ejemplo. Y en cambio el endovascular es introduciendo un catéter dentro de la arteria, y dentro del catéter, ya cuando el catéter está dentro de la arteria, podemos hacer las limpiezas respectivas. Vamos a ver entonces el tratamiento quirúrgico abierto. Entonces es en las enfermedades de grandes vasos principalmente, donde se hace una incisión en la arteria y obviamente se saca el trombo o se hace una endoarterectomía. O derivación iliofemoral también podemos hacer en algún momento cuando la enfermedad es oclusiva. Las complicaciones pueden ser fístulas, hematomas, es importante, lesión linfática, tumefacción y lesiones del nervio femoral. Eso es importante. Obviamente, como en toda afección o tratamiento quirúrgico, tenemos las complicaciones infecciosas como fundamental. Pero esto podemos hacer
nuevamente con tratamiento quirúrgico abierto, abriendo y haciendo una resección, un implante, sacando los émbolos o la parte afectada. Bueno, endovascular. La angioplastía, se hace angioplastía con sección y dilatación, con balón, que es la más frecuente con el catéter de Fogarty, que hay que hacer una limpieza. Y también vamos a ver lo que significa el balón cortante, clioplastía y aterectomía. Les quiero decir que no son muy utilizados estos. Realmente la utilización de la angioplastía con balón es fundamental. La colocación de endoprótesis vasculares es fundamental también en algunos lugares para evitar la formación de coágulos o trombos. Bueno, hasta ahí tenemos lo que significa el tratamiento de la enfermedad crónica. La enfermedad crónica tiene nomás su característica de, entre comillas, ser mejor tolerada para una intervención por el cirujano vascular y una intervención definitiva, como han visto, haciendo derivaciones o haciendo la utilización de diferentes prótesis que podrían mejorar las condiciones de la arteria. Lo que sí es importante es la isquemia aguda de las extremidades. Ahora hablamos del tratamiento agudo. Esto es importante, el tratamiento agudo. Y aquí vamos a ver, el tratamiento agudo se basa en la clínica en las 5 P's. Palidez, pulsos ausentes, parestesias, parálisis y pain, que es dolor en inglés. Hay un sexto punto que habla ya el libro, y el libro nos habla así, él se ha visto, la poiquilotermia. ¿Qué es la poiquilotermia? Las alteraciones, ¿no? En el calor o la temperatura que puede haber, un calor, frío, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el cambio fundamental que podemos observar, ¿no? Bueno, veamos, palidez, pulso ausente, parestesia, parálisis y dolor. Y la poiquilotermia sería un sexto. No tenemos una certeza que en todos los libros pongan poiquilotermia, pero sí es una alteración que se siente, pues, que se siente y puede haber un cambio de lo que significa el calor o la temperatura del pie o la pierna afectada. Bueno, el carácter agudo es la interrupción aguda, en salida rápida, que va a producir un dolor intenso. Y como ven en la placa, y ahí está en su diapositiva, podemos ver que precisamente se aprecia una enfermedad ocluida en forma rápida y continua. Entonces, al ver eso, podemos ver que ha sido ocluida al momento. Habrá mucho dolor, habrá las 5 P's en el paciente y vamos a poder indicar mediante una arteriografía el corte que hay, miren, de las ilíacas. Es un ejemplo. Bueno, la causa generalmente es tromboembólica, no es como en las crónicas, ateromas o falta de elasticidad de las arterias, arteriosclerosis o grasa, y ateromas que son el endurecimiento de las arterias, ¿no? Bueno, el origen de los émbolos puede ser en cualquier lugar del corazón o en algún lugar que sea producido en el trayecto arterial. Es importante los problemas valvulares, los problemas de hipercoagulabilidad en las ilíacas, las aneurismas o las dilataciones arteriales, que es importante, ¿no? Bueno, la isquemia aguda en realidad es lo fundamental y es una urgencia quirúrgica. Es una urgencia quirúrgica, eso quiero reiterar, es una urgencia quirúrgica. Se tiene que operar ya nomás, se tiene que dar incluso anticoagulantes y fibrinolíticos si es necesario. ¿Por qué? Tenemos muy poco tiempo para que el músculo se necrose y adquiere una necrosis y directamente hacer la amputación en los niveles que hemos hablado anteriormente en la enfermedad crónica. El diagnóstico se basa en 4 parámetros. Primero, si son viables o no. Es decir, si son recuperables o no. 2, pueden salvarse o no salvarse si tratamos. Está medio necrótico y si le tratamos, no se va a salvar, mejor no le demos. 3, si son salvables con tratamiento urgente, porque si ya no hemos llegado tarde o después de 6 horas, que es más, se estima más o menos que
en 2 a 4 horas tenemos que hacer el procedimiento para poder salvar el miembro inferior. Pero ¿qué tal si llegamos a las 8 horas, etcétera? Y hay que considerar esto, ¿no? Y finalmente, cuando no se puede salvar, inicialmente ya hemos acudido después de 2, 3 días, y así vienen los pacientes. Con esas necrosis de los ortejos que les mostré, de 2, 3 días, evidentemente ya no se puede salvar. Son las 4 características agrupadas en 3 estadios. 1, si son viables, si puede salvarse. 2A, si son amenazadas, pueden salvarse si se trata. 2B, si son salvables con tratamiento rápido y urgente antes de las 4 horas. Y 3, cuando ya se acudió demasiado tarde y obviamente ya no son salvables. En los primeros estadios, en el 1 y en el 2, puede darse también trombolíticos, lo que les decía, fibrinolíticos, trombolíticos, es importante. En la 2B, intervención quirúrgica urgente, y en la 4, en realidad, como ya no es reversible, hay que planear la amputación de acuerdo al lugar que sea afectado. Bueno, veamos la siguiente característica, ¿no? No deben tener ninguna contraindicación para la trombólisis, para los fármacos que utilizamos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene hemofilia o diátesis hemoságica, que se llama, es el término técnico, cuando hay un sangrado, no hay que darle eso. Cuando va a sufrir o ha tenido una cirugía digestiva, ¿qué pasamos si damos trombolíticos? ¿Qué va a producirse? Se van a liberar los coágulos y va a empezar un sangrado. Si tenemos una cirugía intracraneal por un problema de una embolia cerebral, lo mismo nos va a producir, o un trombo. Entonces, ¿qué va a producir? Un sangrado. Entonces, los ACVs recientes, en realidad todos son contraindicación absoluta, lo que significa la utilización de trombolíticos. ¿Por qué? Porque vamos a producir mayor sangrado cerebral y obviamente el perjuicio al paciente va a ser mayor y probablemente aceleremos su muerte. Bueno, una trombectomía abierta puede hacerse, una incisión en la arteria, es retirar el trombo y vuelve a funcionar, que generalmente es longitudinal y se puede entrar por la femoral-poplítea, que son más identificables. Una vez que se extrae el coágulo, se lava la arteria en dirección proximal y distal con solución salina con heparina. Eso es importante. ¿Qué hace la heparina? Es un anticoagulante y nos ayudaría muchísimo si es que hubiese otros trombos más alejados, ¿no? La angiografía nos sirve para confirmar si el trombo ha sido o no eliminado. Bueno, las trombectomías abiertas en realidad solamente son lesiones de las arterias que para mí son más benéficas, ¿no? Y que pueden tener pues la posibilidad de tener trombos a la larga, sí, pero al momento del agudo y salvar la pierna es lo más importante. Otra complicación del tratamiento quirúrgico es la parte hemoságica, porque son arterias de gran calibre, no se olviden, sangran muchísimo. Bueno, sigamos. Aquí tenemos ya otras características. Arteriopatías no ateroscleróticas son enfermedades no muy poco comunes y vamos a tener aquí el fenómeno de Raynaud. Esta es la primera enfermedad que vamos a ver, son 3 en realidad, si no me equivoco. Takayasu, Raynaud y vamos a tener el Buerger. No hay más, si no me equivoco. Con eso terminamos. Y vamos a ver estas que son una especie de miscelánea, pero encontramos. El fenómeno de Raynaud está descrito desde 1862 por el mismo personaje, que es la contracción excesiva de las arterias en las extremidades. Es un vasoespasmo transitorio de los dedos por el frío, por el estrés, que va a dar un color blanco, azulado y rojizo. Es decir, las extremidades, lo que sucede en el frío, se nos congelan, en otras palabras. Se contraen tanto que producen un color azul, blanco y rojo. Eso sucede en las extremidades superiores. Respetando el pulgar es importante. Puede llegar hasta ulcerarse o perder el tejido. ¿Y en quiénes es más frecuente? Es más frecuente en mujeres jóvenes, entre los 30 y 40 años, mujeres jóvenes de 20 a 30 años, en general a las mujeres menores de 40 años. Esto puede producirles, como generalmente es transitoria, y al ser transitoria, pues no va a producir una necrosis, pero cuando es prolongada podría producir sí una necrosis en sí. Bueno, es evitar el frío, el tratamiento y los estados emocionales está muy asociado al tabaco, por lo tanto es importante. Los que tienen fenómenos de Raynaud
deben dejar de fumar. ¿Por qué? Porque significa que sus arterias son rígidas y no se acomodan a los cambios y a las necesidades de lo que hay de la movilización del tejido circundante. Enfermedad de Buerger. Es importante, una enfermedad no muy conocida. En general se presenta en jóvenes de 30 años y es una isquemia y gangrena digital localizada. Se llama también tromboangitis esclerosante. Se esclerosan las extremidades en las arterias distales. ¿Y qué va a suceder en las extremidades distales superiores e inferiores? Se va a producir una afectación arterial y venosa con vasos que se van a estrechar tanto que van a producir una isquemia y necrosis. Es fundamental esto, que es en general en todo el organismo y se presenta generalmente en personas menores de 30 años. En realidad no les podría certificar si es que hay una relación con el género o el sexo masculino o femenino, pero es una enfermedad que afecta tanto a miembros superiores y miembros superiores. Algo importante, obviamente la esclerosis, nuevamente la aterosclerosis y el tabaco, ¿no ve? Los cuidados locales e incluso si es que se identifica lo que significa la debilitación arterial con prótesis, ya sea de vena o con prótesis que sea de material externo al organismo. En general esto es una vasculitis, una tromboangitis necrotizante. La última enfermedad, para terminar el tema de hoy, la enfermedad de Takayasu, es en mujeres asiáticas jóvenes de 3 a 35 años. En estos pacientes presentan mialgias, fiebre y anorexia, y vamos a producir aquí una alteración. Y miren cómo está sucediendo en la aorta, en su diapositiva, cómo se va estrechando la aorta y comienza a presentar una especie de capa que estrecha la aorta, y esto va a producir una estenosis y obviamente una dilatación proximal. Eso es fundamental. Esta enfermedad de Takayasu, vuelvo a decir, es en mujeres principalmente y de 30 a 35 años. La presentación se produce por una obstrucción arterial a veces, de acuerdo a la localización, y vean, tipo 1 es en el callado aórtico, tipo 2 en la aorta descendente y abdominal, tipo 3 en los vasos del callado y aorta abdominal y sus ramas, es decir, en las ramas, y el tipo 4 en las arterias pulmonares. Esta clasificación es fundamental. Miren cómo se esclerosa y se estenosan este tipo de arterias, ¿no? Y entonces vean, 1 es la aorta, 2 es la descendente y la abdominal, 3 es las ramas y 4 es lo que significa las arterias pulmonares. Se produce una estenosis y obviamente una vasodilatación proximal. En realidad el tratamiento es conservador en la parte médica y quirúrgico es limpieza endoarterial. Si es que existiera ateromas o grasa, pues hay que retirarlos y producir lo que significa la nueva expansión, si quieren ustedes, del diámetro interno de la aorta. Bueno, con eso terminamos lo que significa la enfermedad de Takayasu. Hemos visto la enfermedad de Buerger o tromboangitis o vasculitis esclerosante y el fenómeno de Raynaud, que no son ateroscleróticas nuevamente, sino presentan otro componente fundamental que en algunos casos, como hemos visto, es el frío, es el problema de una endoarteritis, una infección, una vasculitis, o finalmente la producción de una especie de placas de grasa en lo que significa las arterias principales del organismo. Esas son las consideraciones. Y bueno, los dejo para que puedan continuar su clase. Tienen clase de medicina y mañana continuaríamos con las demás enfermedades, que son las enfermedades venosas y lo que significa también la parte del tromboembolismo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí?